Arrancamos, sí, total, esto se va a grabar. Ya son bueno, esperamos un minuto, 2 minutos más. Sí, yo creo que podemos esperar 2 minutos más, profe, así Y así se suma más. damos tiempo que lo están ingresando ahora todo. Perfecto. Voy a ver un poco. Quería para arrancar hacer como un recordatorio de los temas que vimos la primera clase y después ya arrancamos con el Renacimiento italiano tal como les había prometido la clase anterior. A ver, ¿se ve bien ahí? Súper, profe. Bueno, Perfecto. arrancamos. La clase pasada vimos que con el Renacimiento empezaba un poco lo que sería la Edad Moderna, ¿no? Porque empezaron a haber grandes cambios en la humanidad, cambios en la forma de pensar, cambios gracias a los descubrimientos y cambios también en el arte y en muchos otros aspectos de la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista artístico, ¿se acuerdan que era volver un poco a los valores de Grecia y de Roma? Desde el punto de vista filosófico era impulsar el humanismo como una forma de valorar al hombre y todos sus principios, su condición de ser humano, más allá de la religión, ¿verdad? Y por otro lado también los grandes descubrimientos que ya vimos también en la clase pasada. Yo hice un cuadro que después le vamos a subir con el profesor César en la plataforma para que les ayude a ustedes a recordarse las diferencias. Por ejemplo, acá hay una palabra que dice geocentrismo y aquí heliocentrismo. ¿Qué significa eso? Que en la Edad Media la Tierra era el centro del universo o se consideraba como el centro del universo, y con el Renacimiento el Sol pasa a ser el centro del sistema planetario, el sistema solar, ¿verdad? Y así diferentes conceptos, como por ejemplo de que Dios era el que originaba todas las cosas, el creador de todas las cosas, en la Edad Media, y con el Renacimiento pasamos ya un poco a de que el hombre también tiene poder de inventar cosas, de comprender las cosas y de darle explicación a las cosas que ocurrían en el mundo, ¿verdad? Y así yo les hice este cuadro para que ustedes vayan repasando un poco esa diferencia que hay entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Desde el punto de vista de la ciudad, de la arquitectura, aquí vemos cómo imperaban en la Edad Media los castillos, las iglesias, el poder estaba un poco en el clero, en los señores feudales, ¿verdad? En cambio, con el Renacimiento ya aparecen las ciudades, empieza a haber una clase nueva que es la burguesía, sigue, digamos, siendo importante la monarquía, pero aparece el burgués como un gran protagonista y sobre todo como una figura que va a ayudar un poco a los artistas, ¿no? El arte, recordaban ustedes que en la Edad Media estaba subordinado un poco a la religión. Todos los artistas trabajaban para la arquitectura de la iglesia, ¿no? Para darle a través del arte, digamos, todo ese aporte didáctico que necesitaba la religión. Sin embargo, con el Renacimiento ya el artista se presenta de manera autónoma, firma como autor, y al mismo tiempo también surge la figura del artista como genio. ¿Se acuerdan que hablamos de Leonardo, de Miguel Ángel, ¿no? Y también se empieza a revalorizar el arte por sí solo, ¿no? O sea, se empieza a revalorizar la pintura como tal, la escultura como tal, y eso hace que hayan artistas que se especialicen o que aborden diferentes lenguajes dentro de esas disciplinas, ¿no? Bueno, este cuadro yo les voy a subir para no volver a repasar todas las ideas que vimos, y también les puse qué son las cosas nuevas que surgen con el Renacimiento. Entre ellos vimos los inventos como la brújula, ¿no? Y al mismo tiempo las diferentes técnicas que vamos a ir analizando un poco en la clase de hoy, ¿verdad? A ver. Un momentito. Les voy a resumir esto. Ahora vamos a compartir el Renacimiento italiano.
A ver, pantalla completa. Siguen viendo la imagen, ¿verdad? Súper bien, profe, se ve bien. Perfecto. Sí, profe. Arrancamos entonces con el tema central de hoy. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que el lugar donde realmente nace el Renacimiento va a ser en Florencia? También en todas las ciudades que están próximas a Florencia, como por ejemplo Siena, ¿no? U otras ciudades, pero Florencia va a ser el centro por excelencia y después se va a extender a toda Italia y a toda Europa el Renacimiento. Florencia va a ser la ciudad por excelencia. ¿Por qué? Porque ahí va a, digamos, a estallar un poco el Renacimiento como un movimiento desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista artístico, y también por los mecenas, los primeros grandes mecenas que eran los de la familia Medici, van a ser de esta ciudad, ¿no? El Renacimiento italiano va a ser muy, muy importante también porque va a tener ese apoyo del comercio, de los grandes mercantilistas, y generalmente se lo estudia en tres épocas. Se le llama Trecento a todo lo largo del siglo XIV, se le llama Cinquecento a todo lo largo del siglo XV, y perdón, Quattrocento a todo lo largo del siglo XV, y el Cinquecento a todo lo largo del siglo XVI, que son un poco los tres grandes siglos que duró este movimiento. Si bien nosotros en la clase pasada vimos que se extendió hasta el siglo XVII, pero en Italia se le considera a estos tres tiempos como los principales, ¿no? El primero, el Trecento, más que nada es como el inicio del movimiento, donde se empiezan a gestar las primeras acciones artísticas que van a conducir al cambio hacia el pleno Renacimiento, ¿verdad? Recuerdan ustedes que el arte religioso tenía ciertos códigos como la utilización de la aureola, las figuras hieráticas, la imagen de un dios como imponente, casi caricaturesco, ¿no? Que se utilizaba el arte de una forma que no había casi profundidad, eran como figuras planas, pero que contaban ciertas historias. Y con el Trecento italiano empieza lentamente a aparecer una intención de querer darle perspectiva, darle profundidad a las imágenes y tratar de conectar nuevamente con aquella idea del concepto de mímesis, de imitar a la naturaleza, imitar a la realidad, en este caso ya siguiendo con los temas religiosos todavía, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, en este caso, que es como un tríptico en donde aparece una imagen central del crucifijo y una serie de cuadros que son como unos cuadros de los cómics, por llamarle de una forma, que van contando diferentes historias o episodios de la vida de Cristo. En el medio, aquí abajo, vemos esta última cena, que hay una intención del artista, del pintor, de crear esa sensación de profundidad, esa ilusión de que la mesa era una U y que estaban sentados alrededor de esa mesa, ¿no? Bueno, esos primeros inicios de cambio en la pintura y en el arte del Trecento, uno de sus protagonistas va a ser Giotto, un artista que va a utilizar muchos símbolos propios de la religión, pero también va a ir apareciendo una serie de aspectos propios de la condición humana. Sus imágenes de santos lentamente van adquiriendo características más humanas, son más parecidas a los hombres, por llamarle de una forma, ¿no? Aquí vemos esta imagen que ya utilizamos en el primer semestre, cuando yo les comentaba sobre la idea de realidad, que este cuadro fantástico que pinta Giotto, que se llama El beso de Judas, en donde en realidad más que el beso es el cruce de mirada entre Jesús y Judas, que supuestamente Jesús se da cuenta que Judas le había traicionado por la mirada, ¿no? Es muy interesante cómo empieza a dejar de ser una representación hierática, meramente icónica, sino que empieza a ser una representación más realista, ¿no? Y aquí ya vemos ciertas intenciones de crear la ilusión de perspectiva y de profundidad, ¿no? Otro artista interesante, además de Giotto, va a ser Cimabue, se le conoce.
que es Ceni Di Pepo, que en la misma línea de Giotto va a ir haciendo estos trabajos que inicialmente fueron religiosos, pero que fue incorporando aspectos que intentaban dar la tridimensionalidad y ciertos sentimientos o facciones más humanas que las que eran en la Edad Media, ¿verdad? Y aquí arranca el 480, que es el periodo más importante tal vez, porque aquí es donde yo les decía al inicio, estalla en Florencia todo, estalla el arte, estalla la forma de pensar, a través de la imprenta se empiezan a editar un montón de libros, la mayoría de los libros tienen que tener ilustraciones, y bueno, empieza como un despliegue de la cultura, del arte, del conocimiento, y esta ciudad va a ser el lugar del Renacimiento, ¿verdad? Una de las primeras experiencias con las que ya hablamos la clase pasada es esta cúpula que hizo Brunelleschi en un concurso, que ganó en un concurso y llevó a cabo esta cúpula que viene a romper un poco el esquema de la iglesia gótica. Ya habíamos hablado de que la iglesia baja al nivel de la tierra, pero al mismo tiempo representa la cúpula como que el hombre hace una recreación del globo de la tierra, pero al mismo tiempo se conjuga con la esfera celeste, y es una obsesión para los arquitectos del Renacimiento, ¿no? La figura del hombre, que ya analizamos este dibujo de Leonardo, y algo muy importante va a ser la perspectiva. Eso que vimos en el Trecento como un inicio en la pintura de Giotto y en la de Cimabue, vemos cómo aparece un pintor, perdón, un arquitecto que se llama Filippo Brunelleschi, que fue el autor de esa cúpula, el que empieza a desarrollar tratados sobre cómo hacer la perspectiva desde el punto de vista técnico, ¿no? Creando estos manuales de cómo hacer una perspectiva a un punto de fuga, a dos puntos de fuga, una perspectiva aérea, y va planteando esto que va a ser totalmente innovador para la representación arquitectónica, pero que al mismo tiempo va a ser utilizado por los pintores para darle mayor realidad a sus pinturas, ¿no? Y aquí vemos cómo Brunelleschi va estudiando la sensación de crear la ilusión de profundidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los tratados sobre perspectiva central podemos trasladar a la famosa Última Cena de Leonardo da Vinci, que es un mural que hasta hoy se conserva, que ustedes conocerán que hasta se hicieron películas y se escribieron varios libros sobre el simbolismo de este mural, sobre diferentes interpretaciones, pero es muy interesante. La figura central de Cristo aparece en una perspectiva central que crea esa ilusión de profundidad, y bueno, y eso se va a ir un poco propagando ya en todas las demás expresiones del arte, la idea de la naturalidad, la idea de profundidad y la figura del hombre que va a ir tomando mayor presencia. No se va a desechar el tema religioso, pero sí van a aparecer de nuevo los grandes dioses griegos y romanos, van a aparecer epopeyas históricas, van a aparecer varios personajes en la narración, tanto de la pintura como en los motivos de las esculturas, ¿verdad? Los iniciadores, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos que eran Brunelleschi en arquitectura, Masaccio en pintura y Donatello en escultura? Le podemos agregar también en arquitectura a Alberti en Italia, a Ghiberti también en Italia, y a otros pintores como Frangelico, Botticelli y Piero della Francesca, ¿verdad? En esta etapa del 480. Aquí vemos cómo la arquitectura, que ya analizamos la clase pasada, vuelve a tomar los códigos de la arquitectura romana y de la arquitectura griega, y en el caso de Brunelleschi, a quien vemos aquí en esta escultura representado, va a ser, además de arquitecto, un gran estudioso de la perspectiva, como ya les comenté, estudioso de la teoría arquitectónica, pero también va a ser escultor y va a ser orfebre, ¿no? Sus obras en Florencia son magníficas, muestran un gran conocimiento de la construcción en sí, pero al mismo tiempo de las formas clásicas, y destacan tanto la cúpula de Santa María del Fiore como, por ejemplo, la Basílica de San Lorenzo, que vemos aquí. Vemos cómo él traslada
ese estudio de la perspectiva que hizo, que ya les mostré antes, traslada un poco a su obra arquitectónica para jerarquizar esa dirección hacia el centro, como eran las basílicas paleocristianas, ¿no? Y románicas. Aquí vemos cómo el uso de la geometría y como hablamos la clase pasada de la proporción áurea se va a volver a instaurar en los arquitectos y sobre todo en buscar las proporciones y la modulación en sus edificios. Este es el Hospital de los Inocentes que él había hecho para unos niños huérfanos, para albergue de unos niños huérfanos, y vemos cómo recupera nuevamente el arco de medio punto que se había perdido con el gótico, ¿no? Y la modulación de su galería. Los palacios que hizo Brunelleschi, aquí se empieza, el arquitecto empieza un poco a preocuparse por el jardín, si bien es un inicio, pero recién en el barroco, el paisajismo y la jardinería va a ser muy importante, pero ya empiezan los primeros diseños del espacio exterior más allá de la arquitectura, ¿verdad? La capilla Pazzi, que ya les comentamos la clase pasada, y Alberti, que al igual que Brunelleschi va a ser un gran intelectual. Alberti va a ser un gran teórico de la arquitectura. Él va a recoger aquellos textos de Vitruvio. ¿Se acuerdan que Vitruvio decía que la arquitectura tenía que ser firme, tenía que ser bella y tenía que ser útil? Bueno, todos los textos de Vitruvio lo recupera Alberti y lo reedita y hace unos nuevos manuales de teoría de la arquitectura, de cómo tenía que ser la arquitectura del Renacimiento. Alberti va a ser el gran mentor teórico del Renacimiento como movimiento arquitectónico. Alberti, además de arquitecto, va a ser criptógrafo, va a ser lingüista, va a ser filósofo, va a ser músico y también va a ser arqueólogo, para que vean un poco cómo los artistas, arquitectos y estudiosos del Renacimiento no solo se conformaban con un área del saber, ¿verdad? Esta es Santa María Novella, que había hecho ya él, que ya comentamos la clase pasada, que habíamos hablado de la proporción áurea desde el punto de vista geométrico, estudiado por él, sobre todo en la fachada, de que los mármoles fueron traídos de diferentes partes de Italia y que los diferentes tipos de mármoles crean los diferentes motivos de la fachada. Alberti también va a construir palacios, va a construir iglesias, y dentro de la línea de Brunelleschi va a ser el que va a incorporar nuevamente los elementos clásicos a la arquitectura. En cuanto a la escultura, además de Donatello, va a estar Ghiberti. Ambos van a ser muy importantes, no solo como escultores, sino que también como orfebres. En este caso, Ghiberti va a ser el autor de estos altos relieves que tiene las puertas de la Catedral de Florencia. Miren ustedes cómo hay unos detalles maravillosos. La mayoría de estas puertas tienen relatos de diferentes escenas bíblicas, ¿no? Y sobre todo están conformadas con oro y con bronce, ¿no? Vemos la maestría y la realidad de cada uno de esos cuadros, en donde Ghiberti aplica un poco todo su conocimiento del arte, pero sobre todo va incorporando también en sus representaciones la figura humana, o sea, la figura religiosa más próxima a la figura humana, ¿no? Y aquí le vemos a Donatello, que ya analizamos algunas piezas de él. Creo que alguien pregunta algo en el chat. Proporción áurea. Me parece que eso ya estudiamos todo en el primer semestre, ¿no? La proporción áurea es un poco un número de oro, un número matemático, pero que también se traduce a formas geométricas que los griegos consideraban muy importante como referencia para conseguir la belleza, ¿no? Si una obra de arquitectura supuestamente está diseñada dentro, por ejemplo, de un rectángulo áureo, esa forma tiende a ser bella, ¿verdad? Y esto es lo que recuperan en el Renacimiento y que se había perdido a lo mejor en la Edad Media, ¿verdad?
Aquí vemos cómo el cuerpo nuevamente aparece como protagonista y sobre todo personajes de la antigüedad como David, ¿no? Aquí vemos cómo en la pintura esos conocimientos de Brunelleschi y escritos por Alberti en sus libros les sirven a los pintores para poder pintar la realidad, digamos, de una forma más creíble, con una ilusión de profundidad. Aquí vemos un truco que a lo mejor muchos de ustedes habrán practicado en el colegio, en la escuela, o a lo mejor inconscientemente lo han hecho, que es cuando tienen una imagen, lo cuadriculan y luego trasladan a un tamaño mayor para ampliar esa imagen. Bueno, algo parecido es lo que plantea Alberti en utilizar una especie de filtro cuadriculado para ver a la modelo, en este caso acostada, y a partir de ahí ir dibujando en el papel lo que va viendo en cada cuadradito de la realidad, ¿no? Técnicas como esta y sobre todo las técnicas de la perspectiva hacen que se plantee esa sensación de profundidad en la pintura. Va a ser muy importante esta obra de Masaccio, después le voy a volver a comentar. Y también van a incorporar leyes de la óptica, van a tomar cuestiones de anatomía, ¿verdad? Y también van a recuperar todas las lenguas clásicas y los escritos sobre mitología antigua y lo vuelven a recrear, por eso la idea de renacimiento, ¿no? Recrear un poco ese ideal de belleza y de los ideales del hombre poderoso, un poco también romano, ¿no? La pintura va entonces introduciendo la profundidad y al mismo tiempo va educando también, o sea, colaborando con esa creación de conocimiento porque muchos pintores se convierten en grabadores y ilustran los libros que la gente tiene que leer y se asocia texto con imagen para fomentar la cultura, ¿verdad? Va a ser muy importante, como les dije, estos pintores que están aquí, Masaccio, Frangélico, dentro de lo que sería la primera época del 480, pero sobre todo yo quería centrarme en Botticelli y en otros pintores como en este caso Mantegna, que en el caso de Mantegna pinta lo que sería el escorzo, que es es la figura de un cuerpo tumbado sobre una mesa o sobre una cama y dibujado de frente, que va a ser una técnica muy difícil y muy codiciada de realizar por los pintores. Está considerado este escorzo de Mantegna como uno de los mejores de la historia del arte, que es un poco el cuerpo de Cristo muerto, tendido sobre una piedra, y ven ustedes cómo la proporción está tan bien estudiada que crea esa ilusión de profundidad, ¿no? Y aquí vemos cómo también se traduce en los libros de Brunelleschi cómo realizar un escorzo, ¿no? Cómo va modulando el cuerpo humano y esa modulación lo traslada a una perspectiva en profundidad, ¿no? Masaccio ya vimos que va a ser uno de los grandes iniciadores, pero además de incorporar un poco esa idea de profundidad, aquí vemos cómo esta pintura de Masaccio va a ser una de las primeras en incorporar abiertamente el desnudo y el cuerpo humano en la pintura. Si bien él se escuda dentro de un tema religioso que sería Adán y Eva, aquí se puede ver la obra antes de la restauración y después de la restauración. Antes de la restauración tenía unas hojas que cubrían el sexo de ambas figuras, que fue puesto nuevamente como una censura de la propia iglesia, que más adelante no estuvo de acuerdo con esa representación, pero inicialmente la pintura tenía unos colores, si ustedes ven, muy llamativos, muy expresivos, y el rostro de Adán y el rostro de Eva también comunican un poco esa especie de desolación y arrepentimiento que la iglesia enseña que sintieron ellos después de haber cometido el pecado, ¿no? Bueno, y aquí vemos cómo Masaccio va introduciendo también cuestiones humanas, va introduciendo también, como en este caso,
la narración en la pintura. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este personaje y este personaje aparecen en dos partes de la misma escena, como contando dentro de la misma pintura una historia que se vuelve narrativa, ¿no? Y esta es la obra principal de Masaccio de esta época, porque representa la Trinidad en la iglesia de Santa María Novella que había hecho Alberti. ¿Y por qué es tan importante? Porque es la primera vez que se representa la profundidad en una pared. Esto es un mural, que el mural se había pensado que se había perdido porque o sea, llegó un momento que no se sabía, no se encontraba más el mural. Muchos estudiosos lo buscaron, pero después en un trabajo de restauración reaparece el mural. Se ve que en un momento dado, en una ampliación de la iglesia, taparon este mural, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Porque en todos los textos de esa época se describe lo sorprendente que era para la gente irse a esa iglesia y ver esta imagen. Primero porque le creaba la ilusión de profundidad, y segundo, porque tanto el Cristo como los demás personajes están en escala real. O sea que el hombre podía verle a Cristo con su mismo cuerpo, con su misma altura y a su misma medida, digamos, ¿no? Y porque aquí abajo, por último, hay un esqueleto con una frase pintada por Masaccio que dice, yo les digo con mi palabra, pero es una frase en latín, que más o menos dice, todos vamos a terminar así, una cosa así como que al final todos vamos a morirnos, ¿no? Y de alguna forma tu salvación podría ser también la religión, pero vemos que aquí, más allá del tema religioso, está el gran aporte artístico del artista para crear esta ilusión, ¿no? Además de Masaccio, van a ir apareciendo otros pintores que van a seguir buscando la perspectiva, aproximando la representación casi fotográfica de la realidad. Aquí vemos esta imagen de las vírgenes que empiezan a aparecer con los niños, con paisajes, ¿no? Pero yo quería centrarme en Botticelli. Habíamos tenido una experiencia con el maestro Diego Sánchez una vez, un estudiante de la carrera de música que estudiaba historia, así, esta materia que estamos desarrollando ahora, le había comentado al maestro Diego Sánchez que habíamos estudiado a Botticelli, y él hizo una actividad muy interesante conjugando un concierto de un músico italiano que realizó 3 piezas basadas en 3 obras de Botticelli. Y a mí me tocó hablar sobre los 3 cuadros y fue muy linda esa conjunción de la música con el arte, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante Botticelli? Porque Botticelli va a ser uno de los primeros artistas estrellas, o sea, uno de los primeros artistas que van a ser contratados por una familia. Los Medici le van a llevar a vivir a su casa, le van a dar un sueldo, ¿no? Y a cambio él tenía que producir grandes obras para ellos, ¿no? Una de sus piezas más conocidas es esta pieza que hizo para la familia Medici, que es la primavera. Se le conoce como la primavera o como alegoría de la primavera, que si ustedes se fijan, además de la primavera que está aquí, llegando con un vestido lleno de flores y esparciendo flores, viene escoltada por Cloris, que es un poco la brisa de la primavera, y Céfiro, que es el viento del otoño que le está acosando, si ustedes se fijan, a la brisa de la primavera, ¿no? Hay una encarnación de actitudes humanas en los personajes, y vemos que esta imagen, que es la Venus, la diosa del amor, parecería como una virgen, ¿no? Pero sin embargo va adquiriendo poses de la belleza griega clásica. Y aquí vemos a las 3 gracias con Mercurio, y vemos cómo Mercurio de alguna forma es, digamos, uno de los hijos de Medici, y una de las gracias sería ¿Hola, me están escuchando? Sí, profe, Sí, de profe. repente se Sí, cortó un profe, ratito, escucha, pero profe. ahora sí. Ahora sigue. Profe.
Bueno, ¿Me vamos a escucha, profe? Sí, sí, profe. Sí, Hasta quédate se en una de irían, las se gracias. escuchó. Profe, sí, profe. se colgó de repente. Bueno, aquí vemos cómo las tres gracias, una de ellas, que es la castidad, le mira al, al Mercurio, que en el fondo es el Medici, y de alguna forma, según la historia, el rostro de esta mujer es el rostro de la que era bueno, no sé, la pareja de Lorenzo de Medici, y cómo el pintor incorpora personajes de la realidad dentro del cuadro, y en este caso ciertos símbolos, como en el caso del Cupido que le está tirando la flecha a ambos, ¿verdad? Son pequeños detalles que yo simplemente le comento cómo va cambiando la representación de la pintura y cómo los personajes van tomando condiciones humanas, o en este caso la famosa Venus llegando al límite digamos, trayéndose con la brisa, y llega sobre una concha a la costa del mar, que era una historia griega que después los romanos la recuperaron y que con Botticelli se vuelve a convertir en un tema pictórico, ¿no? Aquí vemos cómo estos pintores van introduciendo la sensación ya de perspectiva, ya van dominando el lenguaje de la perspectiva, ya van, como en el caso de Mantegna, creando esa ilusión de profundidad, y en muchos casos tienen que conjugar, porque gran parte de los encargos lo hacía la iglesia, conjugar lo religioso con lo mundano, digamos, con lo cotidiano, pero siempre los artistas encontraban posibilidades de incluir sus propios códigos en estos trabajos. Aquí vemos cómo ya se crea la ilusión de profundidad en una pintura. Y bueno, y estos pintores son los grandes protagonistas. Ustedes después lo pueden ver con calma, este material. Y llegamos ya al 580, porque si no, no nos va a dar tiempo, que es la última etapa ya del Renacimiento italiano, y que es la época en que salen los grandes genios, y ya es la época de esplendor, y es una transición, o sea, es todo lo que ocurre en esta época va a marcar ya lo que sería el inicio del barroco, o lo que sería el manierismo, que vamos a estudiar en la próxima clase, que es un periodo de transición entre el Renacimiento y el barroco, ¿verdad? Bueno, en esta época, ya con todo ese bagaje del 480, los artistas del 580 ya tenían mucho más información, mucho más base técnica, mucho más base también teórica, porque habían estudiado mucho, y aparecen los grandes genios, ¿no? En el caso de Miguel Ángel, Leonardo o Rafael. En esta época también la arquitectura empieza a consolidarse, como le dije, en toda Italia y en toda Europa. Y sobre todo la pintura y la arquitectura también dialogan, porque muchos pintores introducen en sus escenas elementos arquitectónicos reales de esa época, ¿verdad? Como en este caso, en esta pintura de Rafael, que es una reinterpretación de él, del San Pietro in Montorio del arquitecto Bramante, que es esta obra, que si ustedes se fijan parece un templete romano, pero en realidad es un templete renacentista, ¿verdad? Bueno, toda ese amor que ellos tenían por las formas clásicas se consolida en esta época, y también pasa lo mismo en el caso de la iglesia, que vuelve a recuperar también a los grandes arquitectos para que, o sea, la iglesia, para que tanto los artistas no se alejen de la iglesia, les va incorporando nuevamente. Si bien Miguel Ángel era un artista que tal vez no comulgaba mucho con la iglesia, al final termina convencido por los papas para hacer la gran cúpula, que es la cúpula de San Pietro del Vaticano, que viene a ser un poco si el Renacimiento empieza con la cúpula de Brunelleschi, podríamos decir que casi termina con la cúpula de Miguel Ángel, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos cómo Miguel Ángel también dentro de su arquitectura va introduciendo ciertos elementos, como esta grada curva, que van a ir cambiando esa rectitud de la arquitectura clásica, esa simetría, ese orden de la arquitectura clásica, va a ir alterando y va a ir abriendo las puertas para lo que va a ser la arquitectura barroca, que ya vamos a ver más adelante, es una arquitectura llena de formas curvas y más teatral.
Esta es la cúpula que podríamos decir que con esta se cierra prácticamente el Renacimiento y que va a ser, se va a convertir esto en el templo cristiano por excelencia, la Basílica de San Pedro del Vaticano, y la va a hacer Miguel Ángel, una cúpula que intenta vencer a la cúpula de Brunelleschi, ¿no? Bueno, además de la arquitectura, ya saben ustedes que surge la gran labor de los pintores. Vamos a ver aquí obras, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, que yo les comenté en la clase pasada que Leonardo a lo mejor va a ser el más genio de todos ellos porque conocía de tantas cosas. Aquí ven este dibujo tan detallado del interior del cuerpo humano, como muchos de sus proyectos y de grandes inventos. Tal vez sus piezas más conocidas son la última cena que ya vimos y la Mona Lisa, que es una imagen que se convirtió en una imagen muy difundida, muy comercial, muy publicitada, pero que es un cuadro pequeño, muy interesante, que está en el Museo del Louvre y que muestra sobre todo esa sonrisa y esa mirada enigmática de la Mona Lisa, que fue ampliamente estudiada y reinterpretada por muchos estudiosos del arte, ¿verdad? Leonardo va a ser un artista que va a abordar diferentes campos y tal vez va a ser uno de los grandes artistas de la humanidad también, ¿no? Además de Leonardo está Rafael, que también va a abordar parte de la arquitectura, va a desarrollar grandes pinturas, pero sobre todo va a ser muy conocido por los retratos de las vírgenes con los niños, que si habíamos visto en el Trecento un inicio de aproximación a los rasgos más humanos en los santos, en este caso ya vemos a una madre y a un niño mucho más cercano a nosotros, que es lo que consigue un poco Rafael con sus pinturas. También ya vemos cómo hay un dominio de la perspectiva, un dominio de la luz y la sombra, y la utilización del cuerpo humano como una condición, ya que los artistas no podían dejar de editar. Este cuadro de Rafael va a ser muy importante porque él le pinta a todos los filósofos griegos con todos los artistas del Renacimiento, poniéndole al mismo nivel como una especie de plasmación del ideal clásico recuperado por los artistas del Renacimiento. Y por último, terminamos con Miguel Ángel, que también para algunos es más genio que Da Vinci, para otros, bueno, ya saben que ustedes eso es muy subjetivo, pero Miguel Ángel fue también maravilloso en todo lo que hizo, pero a mí personalmente me sorprende desde el punto de vista escultórico, ¿verdad? Yo creo que ningún escultor, al menos mi apreciación, ¿verdad?, es que consiguió dotar a una piedra inanimada de unas características tan reales como hizo Miguel Ángel. Tal es así que esta figura, la Piedad, que está considerada como una obra sublime, no porque sea religiosa, sino porque es increíble que de una piedra, de un bloque de piedra, una persona pueda convertir ese bloque de piedra en esto, ¿no? En ese dolor de la madre que está sosteniendo a su hijo muerto, ¿no? Pero bueno, esta pieza es emblemática, es una pieza que intentó ser destruida varias veces. Una vez una persona le disparó un tiro, desde esa vez, porque querían destruir la belleza, digamos, ¿no? Desde esa vez esta pieza está blindada, se puede visitar, pero está sumamente protegida. Pero si ustedes se fijan en los pliegues de la vestimenta, como en los rasgos, e inclusive en las, parecería como que tiene hasta venitas, ¿no?